Damos la bienvenida a nuestra invitada por toda esta hora, María Corina Machado. Muchísimas gracias. Placer. Qué apretón de manos. Es muy fuerte. Me gusta eso, María Corina. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada, muy agradecida con esta oportunidad. Nosotros también agradecidos con que parte de estos eventos que ha realizado por los últimos días en Estados Unidos incluyan esta entrevista exclusiva en Cala con CNN en español. Antes de hablar de muchos otros temas, ¿cuál es tu opinión sobre, digamos, estas declaraciones de Juan Manuel Santos, con quien nosotros teníamos la impresión de que obviamente ha habido un acercamiento después del gobierno de Uribe, el gobierno de Santos con el gobierno de Chávez, pero que ahora utilice las diferencias de seguridad jurídica para traer inversiones a Colombia y ponga, como digo yo, un poquito del dedo en la llaga con la seguridad jurídica en Venezuela? ¿Qué piensas tú? La verdadera amistad en la que yo creo y la que debemos fomentar es en la de los pueblos. No puede haber un Estado, una nación en América Latina donde exista progreso y prosperidad, rodeada de vecinos donde exista destrucción, violencia y empobrecimiento. Y la realidad es que Venezuela en estos últimos 12 años no solamente ha visto destruir su institucionalidad, sino la pobreza, la confrontación, la violencia se está acentuando cada día más. Pero en cuanto a términos de seguridad jurídica, ¿qué es lo que falta en Venezuela? O sea, ¿por qué un inversor extranjero en este momento, desde tu punto de vista, incluso dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela, por qué un inversor tendría realmente un alto riesgo de ir a invertir en tu país? En Venezuela no tienen confianza ni los inversionistas extranjeros ni los venezolanos, porque hay un régimen que viola de manera sistemática la Constitución y las leyes. Una Constitución que es democrática, que establece el respeto al Estado de Derecho, a la propiedad privada, a la libertad de expresión, pero que de manera constante se ve atropellada. Por darte un ejemplo, en Venezuela más de 3,5 millones de hectáreas productivas han sido arrebatadas a propietarios, grandes, medianos y pequeños, sin ningún tipo de pago por parte del Estado. En Venezuela habían más de 14.000 empresas. Pero no son tierras ociosas que se han puesto a producir. Las mejores tierras, las más productivas. Y esto es consistente y ha sido intencional. Y por eso es que es tan importante entender lo que pasa en Venezuela. Venezuela, los venezolanos estamos escogiendo entre dos modelos. Un modelo que yo he llamado de sumisión, que quiere una sociedad de rodillas, donde el Estado toma todos los espacios, no solamente de la economía privada, pero también las universidades, los sindicatos, los gremios, los partidos, las organizaciones de la sociedad civil. Va reduciendo todo espacio de libertad para poder permanecer indefinidamente en el poder. ¿Qué ha ido haciendo? Le ha dado una apariencia de legalidad y de legitimidad. De legalidad cambiando la Constitución y las leyes, y de legitimidad recurriendo a 19 elecciones en 12 años. 19 elecciones. Elecciones que son cada vez menos libres, limpias y justas, y donde priva el ventajismo y la intimidación a millones de empleados públicos y venezolanos beneficiarios de programas sociales que se sienten perseguidos y observados por un Estado que tiene cada vez más poder. Tú hablas de dos modelos en Venezuela. Y yo estaba asociando, por ejemplo, que tú mencionas un modelo que es el comunismo a la cubana, y el otro sería el modelo de superación para Venezuela. ¿Qué cosa es el comunismo a la cubana desde tu punto de vista? Lo que ha promovido en Venezuela es, en primer lugar, una violencia terrible. En estos 12 años han asesinado más de 150.000 venezolanos, más de 1,5 millones de personas heridas con armas de fuego. Eso es 1 de cada 16 habitantes. A mí me decía un amigo que es defensor de derechos humanos hace unos días, María Corina, en las zonas más pobres de Caracas es más probable que un padre entierre a su hijo a que un hijo entierre a su padre. La criminalización de la pobreza, por una parte. En segundo lugar, la confrontación y la división. Promover la lucha, no solamente entre clases sociales, pero entre productores y consumidores, entre inquilinos y propietarios. Es decir, ir fragmentando y enfrentando la sociedad
para tener más poder desde el Estado. Y por supuesto la erradicación de la iniciativa, de la propiedad, incluso de la libertad de expresión, porque estos regímenes que tratan de crear una fachada democrática para poder participar en foros y tratados internacionales, tienen un manejo muy particular de la libertad de expresión. Necesitan crear la ilusión de que hay libertad de expresión. Quieren medios que se autocensuren, desacreditarlos, aterrorizarlos, pero no silenciarlos. Necesitan cierta comunicación para poder decir que toleran el pensamiento crítico, cuando en el fondo persiguen periodistas, te imponen cadenas y por supuesto te cierran y te arrebatan medios de comunicación. No es la opinión, por ejemplo, de Maripili Hernández, a quien tuvimos también en este programa como invitada, y de otros periodistas, digamos, también venezolanos, que dicen que sí hay total libertad de expresión, porque en Venezuela, tanto en periódicos como en estaciones de radio, como en estaciones de televisión, la gente puede hablar y puede decir lo que piense sobre el gobierno y sobre el presidente Chávez, y que hay un flujo de insultos a veces abierto en los medios de comunicación. Entonces, ¿eso es o no es libertad de expresión? Yo te pregunto, ¿libertad de expresión es poder dar una opinión por algún medio o poder hacerlo sin el terror de que te va a salir costoso si no es políticamente correcto? Libertad de expresión es poder decir respetuosamente cómo disientes de quien ostenta el poder sin saber que vas a ser perseguido, estigmatizado por lo que acabas de hacer. Pregúntale a los decenas, a las centenas de periodistas en nuestro país que tienen denuncias abiertas al nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los tribunales locales, lo que se siente ejercer el periodismo en Venezuela. Pregúntale a los miles de personas que han protestado en el país exigiendo sus derechos y que ahora hay más de 2.500 procesados. Personas de todos los sectores, gente muy humilde, gente que en algún momento incluso fue muy cercano o que todavía lo es al presidente, pero se han dado cuenta que quien eleva la voz para defender un derecho contrario a la política, a la misión del presidente Chávez en Venezuela, está sujeto a pagar un alto precio. Hay algo que te tengo que preguntar, pero nos vamos a la primera pausa comercial. Queda como pregunta pendiente, colgando para cuando regresemos. Aún como opositora, yo quiero que tú me digas cuáles son los logros de la revolución bolivariana del presidente Chávez en estos 12 años. Logros como los que ellos programaron y proclamaron que son las metas cumplidas del milenio con la ONU. ¿Cuáles son los logros desde tu punto de vista? Regresamos enseguida con la diputada María Corina Machado. Recuerden que estamos en vivo y que pueden enviar sus preguntas a través de @CalaCNN en Twitter y Facebook CalaCNN. Ya regresamos. Y continuamos nuestra entrevista exclusiva con la diputada venezolana María Corina Machado. Algunos de los tweets que quiero compartir contigo, por supuesto, a favor, en contra, polarizada como es Venezuela en estos temas de política. Oribel Chirí nos dice: buenas noches, pregúntales por los constantes apagones que vivimos en Venezuela. Desde que empezó el programa se fue la luz 2 veces y es una de mis preguntas más adelante. González Carl 5 dice: desde Venezuela, felicitaciones por tan extraordinaria invitada. Con la misma fortaleza que te saludó María Corina, te informo que está la juventud. Mariel Benítez dice: María Corina representa a la escoria política de la Cuarta República, que por 40 años llenó al pueblo de hambre y miseria. Z Gardem 1, ¿cuánto le van a pagar por ser una vendepatria? Nosotros no pagamos por entrevistas, así que al menos CNN no paga por ninguna de nuestras entrevistas. Espero que quede claro con esta y con otras muchas. Y Christine Linsky dice: dile a María Corina que te cuente de la lista Tascón. ¿Qué es eso? Uno de los episodios más dolorosos y que mejor ilustran la naturaleza del proceso que dirige el presidente Chávez. Pero yo voy a empezar por lo que tú me planteabas. ¿Qué positivo ha traído? ¿Y qué es rescatable de estos 12 años? Absolutamente. En el año 1998, Hugo Chávez le planteó a Venezuela una propuesta que resultó muy atractiva para una amplísima parte de nuestro país. Habló de seguridad, de inclusión y de acabar con la impunidad, de castigo a la corrupción. Venezuela se ha convertido, 12 años después, en la sociedad más violenta de América Latina, con los mayores niveles de corrupción,
pero desde el punto de vista de la inclusión, donde hay la mayor discriminación política. La lista Tascón es el mejor ejemplo. Cuando en el año 2003 un grupo de ciudadanos iniciamos un proceso inédito de recoger millones de firmas para canalizar por una vía pacífica y evitar la confrontación y la violencia, las tensiones sociales que habían en el país, a los efectos de solicitar un referéndum presidencial, fue una maravilla. En un día, más de 3 millones de venezolanos en todas partes del país salimos a firmar y colocamos nuestros nombres y nuestras cédulas y con toda la ilusión de ejercer la democracia participativa que sí nos habían vendido el presidente. Pocos días después, el presidente ordenó que todos estos millones de nombres se le entregaran al diputado Luis Tascón y se hizo una lista electrónica que se utilizó para perseguir y discriminar. Miles de venezolanos perdieron sus empleos, sus beneficios sociales, los contratos con el Estado. Al día de hoy, muchos no podemos, los que firmamos, entrar a algunos edificios públicos. Es algo inédito de utilizar de forma masiva como política de Estado la discriminación y la persecución política. Ahora, tú no me has contestado sobre logros. Sobre logros y algo rescatable del proceso bolivariano en estos 12 años, como por ejemplo el acceso de la educación masivamente a esos sectores rurales donde nunca antes tenían derecho a que llegaran. De esos 28 programas sociales o misiones que ha hecho el gobierno de Chávez en materia de salud, de educación, de programas sociales también para las juventudes de los sectores más pobres. ¿Hay o no hay progreso en eso? Yo te diría que hay 3 elementos fundamentales de aprendizaje de este proceso. El primero, sin duda, el hecho que es nuestra absoluta prioridad lograr un modelo de inclusión total. Con los niveles de pobreza y de exclusión que tienen algunos países de América Latina, no es sostenible hablar de un modelo o de un sistema democrático. Para los venezolanos es prioritario erradicar la pobreza, no aliviarla y mucho menos utilizarla políticamente, porque estos modelos no quieren acabar con la pobreza, necesitan que existan pobres para que sean dependientes del Estado, para que estén con la mano extendida y puedan ejercer un control político sobre ellos. Eso ha sido para mí uno de los grandes logros de este proceso. El segundo, la forma como los venezolanos hemos reaccionado hacia la participación real, desde los consejos comunales, las mesas de agua, todo tipo de organizaciones de base, pero también dedicándonos a la política. Yo crecí con un gran rechazo hacia la política y los políticos. No lo veía como un proyecto de vida. Todo esto que hemos vivido en Venezuela nos ha cambiado la vida. Y tú ves hoy en día jóvenes estudiantes que se están formando para ejercer como políticos responsables en la Venezuela de las próximas generaciones. Y finalmente, yo te diría que el gran aprendizaje de nuestra generación es que quienes nacimos en democracia sentimos que la libertad la podíamos heredar y transmitírsela a nuestros hijos sin hacer mucho trabajo, que la democracia se iba a encargar de resolver estos problemas de exclusión. Y hemos aprendido que la libertad no se hereda, hay que conquistarla todos los días por cada generación. Tú hablas de que creciste con una apatía política, o sea, que no te interesaba prácticamente ejercer la política. ¿Qué cambió en tu vida, que además eres ingeniera industrial, te especializaste en finanzas? ¿Qué cambió que decidiste entonces interesarte por la política? ¿Cuál fue esa chispa que encendió la llama? Por eso te decía, esa Venezuela de principios de este siglo que empezó a generar todas estas tensiones y que pasamos de la incredulidad de lo que ocurría a la preocupación a decir no. Es nuestra responsabilidad. No podemos seguir preocupándonos de hacia dónde va Venezuela, tenemos que actuar. Yo me aproximé por la vía de la organización civil y fundamos Súmate y fue una experiencia extraordinaria. Yo recorrí todo mi país y comencé a darme cuenta de la importancia de transmitir estos valores ciudadanos y que existiera una ciudadanía responsable. Hasta el momento que llegué a la conclusión que necesitábamos instituciones responsables también y que bastaba de quejarnos de que no nos gustaba un político u otro político, que debíamos dedicar nuestra vida al servicio público y que esa debía ser una opción también. No fue una decisión fácil, fue una decisión muy dura. Nos vamos a una pausa porque tenemos que actualizarnos, pero en 90 segundos, cuando regresemos a la conversación, yo quiero que me digas si realmente
como dice el presidente Hugo Chávez, tú eres una burguesita de fina estampa. Y si eres una burguesita de fina estampa, ¿cómo realmente puedes llegar al pueblo si no hay correspondencia de tus necesidades con las necesidades de la mayoría de esa clase social tan necesitada, como tú misma dices, extendiendo su mano para que el gobierno le subvencione muchas de las cosas básicas de la vida? Porque quien tiene un nivel alto, creo que le es muy difícil conectarse con gente que viene de abajo a abajo. 90 segundos para que pienses esa respuesta y regresamos a la entrevista. Nos actualizamos con las noticias de último momento.